Bienvenidos a la exposición en video del patrón Visit. Esta exposición es realizada por Kevin Camilo Díaz, Daniel Hernández e Iván Chitil. Primero vamos a presentar el orden de la exposición que se va a presentar en ella. Primero vamos a ver una descripción del patrón. ¿Qué hace el patrón? Una explicación sencilla para contextualizarnos más en él. Una explicación del visitante sobre el conjunto de objetos. ¿Cuándo se utiliza este patrón? ¿En dónde se utiliza el patrón? Un diagrama general del patrón que muestra cómo es su estructura. Las consecuencias de utilizar este patrón. Un ejemplo en diagrama y posteriormente en código aplicado en Java. Y una bibliografía de donde tomamos la información para realizar esta presentación. Primero, vamos a dar una pequeña descripción del patrón Visit. Este patrón construye una operación que debe realizarse sobre los elementos de un conjunto de objetos. Esto permite agregar nuevas operaciones sin modificar las clases de estos objetos. Debemos recordar que este patrón es un patrón de comportamiento. Ahora, vamos a ver qué hace el patrón. Lo que hace el patrón es separar el algoritmo de la estructura de un objeto. La operación que se implementará de forma en que no se modifique el código de las clases sobre las que se opera o se visita. Este patrón tuvo la motivación a partir de cuando aparece un compilador que representa programas como árboles de sintaxis abstracta sobre los que se ejecutan operaciones. Muchas de estas operaciones necesitan diferenciar distintos tipos de nodos en el árbol, expresiones, variables, etc. Esta fue la motivación por la cual se creó el patrón. Ahora vamos a ver una explicación sencilla. Primero vamos a utilizar el patrón ya sin código. Supongamos que un veterinario a domicilio, con base en el animal que quiere curar, tiene que saber la cura que va a aplicar. Es responsabilidad del veterinario saber de qué clase es el animal, para ello aplicar la cura correspondiente. Ahora, pasándolo al patrón, lo que se busca es que el veterinario no tenga que reconocer al animal, ni siquiera saber cuál es la cura que tiene que aplicarle. Es propio del animal decirle al veterinario cuál es la cura más apropiada para él. El veterinario solo va y hace la visita y aplica la cura apropiada. Ahora, vamos a ver cómo una operación aplica sobre un conjunto de objetos que realiza operaciones sobre cierta información. Entonces, la operación visitante es la operación que define cada una de las clases. Es una operación que se define en cada una de las clases donde se va a aplicar. Esto lo va a hacer mediante ¿qué? Mediante el polimorfismo y una vinculación dinámica que se elige en tiempo de ejecución. Asimismo, este conjunto de objetos o objeto responsable es el que mantiene la responsabilidad sobre la información y todas las operaciones que modifican a esa información. Ahora vamos a ver cuándo se utiliza este patrón. Este patrón es muy utilizado cuando una estructura de objetos contiene muchas clases de objetos con distintas interfaces y se desea llevar a cabo operaciones sobre estos objetos de distinta clase concreta. Cuando se quiere llevar muchas operaciones dispares sobre objetos de una estructura de objetos que son o que suelen tener que incluir dicha operación en las clases. Cuando las clases que definen la estructura de objetos no cambian, pero las operaciones que se llevan a cabo sobre ellas sí. Ahora, ¿dónde se utiliza comúnmente este patrón? Este patrón lo que pasa es que al separar todo el algoritmo de la estructura de objetos,
es ampliamente utilizado en los intérpretes, en los compiladores, en lenguajes y demás tipos de software de este tipo. Se debe utilizar este patrón si se quiere realizar un cierto número de operaciones que no están relacionadas entre sí sobre instancias de un conjunto de clases y no se quiere contaminar dichas clases. Aquí vemos un ejemplo de los diferentes compiladores y demás lenguajes que utilizan este tipo de patrón en su diseño. Ahora vamos a ver un diagrama general del patrón visit. Vamos a comenzar primero por el visitante. El visitante va a ser una interfaz que nombra los métodos que realiza un conjunto de clases. Existe un método para cada clase que recibe como argumento una instancia de esta clase. Se van a definir en esta clase visitante dos visitas que van a tomar como parámetro el elemento concreto. Ahora vamos a ver los visitantes concretos. Estos visitantes son las clases concretas que implementan los métodos que realizan la funcionalidad correspondiente en la clase o a la clase. Ahora vamos a ver cómo se maneja el conjunto de objetos mediante un elemento, que es una clase abstracta o superclase de elementos que incluye un método abstracto que va a ser el que va a aceptar al visitante. Para ello, esto va a implementarse en los dos elementos concretos. Estos elementos concretos van a implementar el método de aceptar el visitante para volver a llamar al visitante a través del método correspondiente a la clase. Próximamente ya veremos cómo se aplica esto más hacia un ejemplo. Ahora vamos a ver las consecuencias. Estas consecuencias aplican mucho sobre el encapsulamiento, debido a que es fácil añadir nuevas operaciones a un programa utilizando el visitante, ya que el visitante contiene el código en lugar de cada una de las clases individualmente. Asimismo, además de los visitantes pueden recoger las operaciones relacionadas en una sola clase en lugar de obligar a cambiar o derivar clases para agregar estas operaciones. Y por último, y por más importante, el patrón visitante es útil cuando se desea encapsular buscando datos desde un número de instancias de varias clases. Ahora vamos a dar un ejemplo del patrón visitor en Java. Vamos a plantear una situación en la cual un conjunto de empresas desea que se le pueda agregar cierta funcionalidad para el mejoramiento de su funcionamiento. Esta nueva funcionalidad es enviar un email empresarial, que le vamos a llamar enviar mail empresarial, aunque puede utilizar nuevas funcionalidades que se le desean agregar, pero no lo vamos a utilizar para no hacer tan extenso el video. Estas operaciones no tienen que tener ninguna relación entre sí ni con los métodos que van a manejar el conjunto de empresas, para así mismo poder ir a visitarlos y añadirle esa funcionalidad. Ahora veremos cómo funciona el patrón. Vamos a ver un diagrama de la aplicación. Entonces vamos a crear un conjunto de empresas que va a tener una empresa super que va a tener ciertos atributos, un nombre, un email, una dirección y por ende sus respectivos métodos. Debemos tener en cuenta este método que aparece en la parte de abajo, que es el de aceptar al visitante. Este va a aparecer también en sus clases extendidas, como en empresa sin filial y en empresa madre. Cada uno tiene su aceptar visitante para así poder implementarlo. Ahora vamos a ver la interfaz visitante, que va a tener las dos visitas definidas y con respecto a cada uno de sus parámetros, que van a ser la empresa sin filial y la empresa madre. Asimismo, la visita mailing comercial, que va a ser la que va a implementar la interfaz, lo que busca es utilizar sus dos métodos, como podemos ver acá, y va a hacer la operación que ella hace sobre estas empresas.
podemos ver un conjunto de elementos el cual será visitado, y asimismo el visitante que va a ir a cada conjunto de elementos y utilizará el visitante concreto. Ahora pasaremos a ver el código. Ahora vamos a mostrar el código en Java de la aplicación de este patrón. Vamos a crear 6 clases que van a ser empresa, empresa sin filial, empresa madre, visitante, visitante mailing comercial y cliente. Esto ya lo habíamos dicho en el diagrama del patrón aplicado al ejemplo. Ahora vamos primero a crear una clase empresa, que va a ser una clase abstracta que va a definir sus respectivos elementos, sus constructores, sus getters, sus setters. Además de eso, su operación de agregar filial y la operación más importante, que es el método que acepta el visitante, que va a ser acepta visitante. Ahora vamos a la empresa sin filial, que va a extender de empresa. Esta va a tener su respectivo constructor y va a sobreescribir los dos métodos, el de agregar filial, que en este caso no va a retornar nada, y el visitante, que va a ser el que va a recibir al visitante concreto. Ahora vamos a la empresa madre, que también va a extender de empresa, va a tener una array list de empresas, que lo que va a hacer es que va a agregar en cada posición una empresa diferente para así tener un conjunto de empresas. Vamos a crear una empresa madre con sus respectivos atributos y va a sobreescribir los dos métodos correspondientes, que va a ser el de agregar filial, donde se puede agregar una filial en ese arreglo, y un aceptar visitante, que lo que va a decir es que para todos los elementos de filial se le agregue el visitante. En este caso vamos a definir a visitante primero como una interfaz que va a tener las dos visitas respectivas, que van a ser visita a empresa sin filial y va a ser una visita a empresa madre. Asimismo vamos a crear un visitante concreto que va a tener las dos visitas correspondientes definidas anteriormente. Esto va a implementar estos dos métodos y los va a redefinir. En este caso lo único que vamos a hacer es imprimir unos souts en los cuales se muestre que una empresa sin filial va a ser una empresa normal, y una empresa madre, que va a ser un conjunto de empresas, va a ser un grupo, cada uno con diferentes souts para diferenciarlos. Ahora vamos a ir a cliente, que es donde se va a llamar a todos estos métodos para así mismo mostrar el patrón. Vamos a crear primero dos empresas sin filial, cada una con su información diferente, y asimismo vamos a crear una empresa madre, que va a ser grupo 1. Este grupo 1 lo que va a hacer es tener su propia información, pero además va a agregar a las dos empresas creadas anteriormente. Luego vamos a crear una tercera empresa, que es una empresa sin filial, que la llamaremos empresa mediana, y a su vez vamos a crear un segundo grupo, que va a ser grupo 2, que va a ser otra empresa madre. Luego lo que vamos a hacer es agregar al grupo 2 la tercera empresa que creamos y el grupo 1, que fue el que ya habíamos tenido, que había agregado a las dos empresas que creamos de primeras. Y asimismo vamos a llamar el método aceptar visitante, de tal manera en que todos los elementos que están dentro del grupo 2 puedan utilizar el aceptar visitante, y asimismo reciban el visitante mailing comercial, y si puedan utilizar sus respectivos métodos dependiendo si es una empresa sin filial o si es una empresa madre. Para ello vamos a correr el programa para mostrar que nos da la salida. Entonces primero vamos a ver que se va a crear un grupo 2 con su respectiva información. Va a imprimir su correo a partir de lo que se desea mostrar en una empresa madre, y vamos a ver cómo se crea un mail del siguiente grupo, que es el grupo que se agregó, y así de cada una de las empresas.
cada uno con su respectivo SOAP correspondiente definido en la clase visitante mailing, que es el que va a visitar sin afectar el código de cada una de las empresas, agregando esta funcionalidad de enviar un mailing a las empresas. Ahora, esta es la bibliografía que nosotros utilizamos para la elaboración de este video. Tomamos mucha información del libro de patrones de diseño en Java de Laurent de Brouwer de ENI Ediciones, información básica en estas 3 páginas y también una estructura básica del libro de patrones de diseño de Eric Kahn. Muchísimas gracias por ver este video, que pasen un buen día.